Ya estamos. Listo. Muy bien. Amigos de Facebook, gracias hermano. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por enésima vez por ser parte de su vida a este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo, desde la futura Plaza José Graviel Condorcanqui, epicentro de la política del Perú, Augusto de Congas. ¡Viva el Perú! Hermanos, antes de empezar, estamos invitados para este 28 de julio a partir de las 8 de la mañana para concentrarnos en esta trinchera del pueblo. Hay una alta probabilidad de que el presidente de la República dirija su mensaje a la nación en el cuartel general del Ejército. Si esto fuera así, sería más fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque a esa hora tendríamos cercado prácticamente el Congreso de la República. ¡Viva el Perú! A ver, levante la mano aquellas personas que estén a favor de cerrar ese Congreso. ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Viva el Perú! Claro, pues hermano, ese Congreso tiene que ser cerrado, sí o sí. Cuando cerremos el Congreso, hermano, el Perú no se detiene. Chocherita, hermano, tranquilo, pues, pastel, tranquilo, pues hermano, tranquilo. Hermano, se cierra el Congreso, el Perú no se detiene. ¿Sabes? El Perú continúa su marcha, porque nada, absolutamente nada en el universo está quieto. Todo está en constante cambio y movimiento en el universo. Entonces, hermano, ¿el presidente qué hará si no existe poder legislativo? Él tiene que seguir gobernando, pero gobierna por decretos de urgencia. Y el primer decreto de urgencia que tiene que firmar Pedro Castillo es la convocatoria a una asamblea constituyente. Un aplauso para ese hermano. Y el segundo decreto de urgencia que debe firmar el profesor Pedro Castillo, si quiere puede someterlo a un referéndum. ¿Es para qué? Para anular todas las leyes que ha aprobado este Congreso basura que no sirve al pueblo peruano. ¿O no, hermano? Claro, pues hermano, porque nos están quitando derechos, están limitando el accionar del profesor Pedro Castillo. Muy bien. Entonces, hermano, amigos de Facebook, simpatizantes del Ágora Popular de Augusto de Congas, de los defensores de la verdadera libertad, de los defensores del profesor Pedro Castillo, este sábado 20, ¿qué día cae sábado? 28. Ya, el día que caiga, están invitados, hermano, a esta futura plaza José Graviel Condorcanqui. Yo voy a dirigir esa gigantesca manifestación para exigir el cierre del Congreso de la República. ¿O no, hermano? Claro, pues hermano, tiene que ser así. Mi hermano, hace unos días el premier Aníbal Torres se había manifestado de la siguiente manera. Decía de que si las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no cumplieran la labor que cumple nuestros ronderos, el Perú sería diferente. Señor Aníbal Torres, hermano, yo soy un integrante más en situación de retiro de las Fuerzas Armadas de Perú. Pertenezco a una de las instituciones tutelares de la patria, el glorioso Ejército del Perú. La Constitución Política del Perú, en su artículo número 165 dice, reza lo siguiente: las Fuerzas Armadas tienen por misión garantizar la integridad territorial. Eso es la misión de las Fuerzas Armadas, señor Aníbal Torres. Yo tengo muchísimo respeto por usted, pero la misión primordial que le encomienda la Constitución Política del Perú a nuestras Fuerzas Armadas es garantizar la integridad territorial. ¿Eso qué significa? Que nadie puede ingresar a nuestro territorio, nadie. Hermano, le digo con toda justificación, el que habla egresó de la gloriosa Escuela Técnica del Ejército enero 88. 3 años estuve en las fronteras de Colombia, Brasil y el Ecuador. No vaya a pensar, hermano, que ahí la vida es fácil, no. ¿Sabes cómo era nuestro principal puesto de vigilancia? PB
significa puesto de vigilancia. ¿Cómo era? De material rústico. Chunta, ¿qué más había? La crisneja, ¿quién conoce? Crineja, ¿quién conoce? Ahí está, de crineja a los techos. No había alimentos, hermano. El helicóptero llegaba al mes para abastecer las bases militares. Levanten la mano acá los señores licenciados del ejército. Ahí está, ellos saben. Esta es mi promoción, carajo. Pero tienes cara de desertor, carajo. ¿Ah? Esos son los puestos de vigilancia, hermano. El soldado está ahí 1 año, 2 años, 3 años. El que habla fue testigo de eso. En las fronteras, hermano, pura chonta. ¿Qué cosa? Las pitucas, raíces. ¿Qué conoce la pituca? ¿O no? Pura pituca. Ese es el soldado peruano. Ahí está, hermano, el verdadero compatriota. Dice, donde late un corazón existe un soldado peruano. Y en estos 3 países fronterizos con el país hay un soldado, cada 1 kilómetro hay un puesto de vigilancia, así nada más, de palos, de crisnejas, así nada más, con material rústico de la zona. Los helicópteros llegan cada mes, ¿para qué? Para abastecer la base. A veces llegan después de 3 meses, ¿por qué? El clima, el helicóptero cuando hay lluvia o está nublado no para, no aterriza. Entonces, ¿no es lo que hace? Mira, te voy a contar una anécdota. En la frontera con Ecuador, ¿saben qué hacíamos nosotros, hermano? Cuando no teníamos víveres, le retábamos a los ecuatorianos a un partido de fulbito. ¿Y a qué apostamos? Comida no, apostamos arroz, azúcar. Pero nosotros no tenemos nada. Pero los secuachos, le dicen, tenían de todo, material noble, frigidera ahí, todo tenían. Nosotros no teníamos nada. Ese es el soldado peruano. Y ellos se sorprendían cómo sobrevivíamos. Esos cojones sabían que sobrevivimos gracias al arroz, al azúcar que le ganábamos en los fulbitos. Era así, hermano, ¿verdad? Es así, hasta ahorita es así. Por ejemplo, en la frontera con el Brasil, el peruano fronterizo, ¿qué habla? Habla el portugués. Los niños hablan el portugués. Utilizan la moneda de Brasil. Los niños peruanos estudian el Brasil. Se atienden en el Brasil. ¿Cómo es, no? Y el peruano no hay presencia de Estado. No hay. En esos lugares, en esos parajes olvidados por el gobierno central, aterrizaba un helicóptero en la orilla del río Putumayo, del río Pastaza o del río Tigre. En la orilla, ahí aterrizaba. ¿Saben por qué acá? Se molestan porque hay un terrapuerto en Cajamarca. Hecho, eso es hermoso, hermano, por el Perú. ¿Pero qué dicen? No tienen estudios peñanos, carajo, imbéciles. O sea que, hermano, en un tiempo de guerra tienen que construir helipuertos. ¿Ah? No, hermano, el helicóptero se aterriza, hermano, en la orilla de un río. Yo he sido testigo de eso. Increíble, hermano. 1 hora antes decían, ¿qué decían? Ábrenme una trocha, chafle, machete, limpiamos más o menos 15 metros de diámetro. Ahí aterrizaba el helicóptero. Ahí despejaba. Despegue vertical. Y se asombran ese tremendo helipuerto en Cajamarca. ¿Qué cosa quieren? Estudios, impacto ambiental. Imbéciles. En tiempo de guerra, carajo, vas a pedir impacto ambiental. Este está cojudo. ¿O no, hermano? Entonces, ¿qué cosa ha dicho Aníbal Torres? Acá está. Premier Aníbal Torres pide disculpas a las Fuerzas Armadas. Es cierto, porque se fue de boca. ¿Cuál es la misión de nuestra Policía Nacional? Resguardar o mantener el orden interno. No es accionar de las Fuerzas Armadas, intervenir en el orden interno. ¿Sabe cuándo interviene las Fuerzas Armadas? Cuando se declara el estado en emergencia. Ahí intervienen las Fuerzas Armadas. ¿Y en qué situaciones se declara el estado de emergencia? Solamente en 3 casos. Uno dice, por peligro inminente de guerra exterior. 1, peligro
inminente de guerra exterior. Segundo, por desastres naturales. Y lo hemos visto en el fenómeno del Niño en el norte, ¿recuerdan? Ya, en esta pandemia lo hemos visto. ¿Cuál es el otro? Por grave convulsión social. El pueblo se levanta, convulsión, bloqueos, grave convulsión social. No se puede utilizar a nuestras Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia común. Eso es seguridad ciudadana. ¿Y quién está a cargo de la seguridad ciudadana? Nuestra Policía Nacional. La Policía Nacional cumple su labor, cumple su papel. Pero ¿quiénes son los que dan pie a lo contrario? El Poder Judicial o el Ministerio Público. ¿Qué hacen? El policía detiene a un ratero que está robando, lo detiene infragante. ¿Qué hace el Poder Judicial o el Ministerio Público? Lo libera. ¿Culpa de quién es? ¿Del Poder Judicial o del Ministerio Público? Por eso siempre he dicho, hermano, nuestro ordenamiento jurídico tiene que ser revisado. Nuestro Código Penal Procesal tiene que ser revisado. Debe de haber penas más drásticas. Ya sabe el señor Premier Aníbal Torres, claro, no ha sido soldado. A ver, levante la mano que ha sido soldado, levante la mano. 1, 2, 3, 5 nada más, hermano. Hermano, jamás te atrevas a hablar del soldado, del militar. ¿Sabes cuándo tienes que hablar de ellos? Cuando sepas qué cosa es un toque de diana y qué es un toque de retreta. Cuando sepas qué cosa es pasar rancho, entonces recién puedes hablar. O cuando has estado 3 meses recibiendo instrucción básico militar, ahí recién puedes hablar. Y cuando hayas cumplido tus 2 años de servicio militar, allí puedes decir, carajo, yo he sido. Si no, porque no sabes lo que está hablando. Porque un pata que conoce te revuelca, te tumba, te masacra. Así es. Y nunca digas a un soldado cachaquito. Nunca digas a un soldado cachaquito. Eso es algo despectivo. ¿Recuerdan ustedes que este señor Beto Ortiz le llamó a Daniel Urresti? Yo voy a votar por Daniel Urresti. ¿Recuerdan ustedes, hermano, que este señor homosexual, ¿cómo se llama Beto? ¿Es homosexual o no? ¿Es homosexual? ¡Olla vieja! Mira, Beto Ortiz lo llamó a Daniel Urresti, lo llamó, mira este cachaquito, lo dijo. Cachaquito, así lo llamó, ¿eh? Y Daniel Urresti, en una entrevista, no recuerdo con qué medio de comunicación dijo, le dijo así, el periodista le preguntó, señor, ¿usted qué opina de que el señor Beto Ortiz lo haya llamado cachaquito? ¿Sabes qué dijo Daniel Urresti? Dijo, bueno, yo respeto mucho al señor Beto Ortiz, pero el término cachaquito es despectivo. Es despectivo. Yo jamás puedo hablar mal del señor Beto Ortiz. Yo le digo a él que yo lo llamaría, él es un señor homosexual. Lo dijo Daniel Urresti. Claro, pues hermano, ¿sí o no? Pero ¿quién es Beto Ortiz? Es un homosexual activo que en sus años mozos paraba por acá. ¿Qué hacía por acá? Se levantaba a pirañas. Pirañita. Paraba acá o en la carpa de agua allá se levantaba pirañas. ¿A ti te levantó, no? Ahí está, ¿ves? ¿Ya ves? Ahí está. ¿O no, hermano? Ahí está. Claro, güey. Eso era Beto Ortiz, tremendo pedófilo basura. Ese señor paraba en sus años mozos, paraba por acá. Se levantaba pirañas aquí y en el parque de la exposición o en la carpa Grau. Ahí paraba. Ahí daba la vuelta. Ahí... ¿O estoy mintiendo, hermano? Abajo del puente. Es que la juventud no sabe, pues hijo, no sabe. Puente. Piensa que él es impoluto, es un basura, es. Basura, tremendo pedófilo, imbécil. Así es, hermano. Pero ¿cómo la prensa no lo ataca? ¿Por qué no lo ataca? Porque también es parte de ese juego maquiavélico para desacreditar al profesor Pedro Castillo. Él inventó el sillón rojo. ¿Por qué
Señor Beto Ortiz, señor homosexual, Beto Ortiz, siempre con respeto, ¿no? ¿Por qué usted no se sienta en su sillón rojo? ¿Por qué? ¿Sabe lo que eres, imbécil, basura, pedófilo? Nadie le dice nada. La prensa lo acalla, ¿por qué? Porque es parte de ese juego perverso para desacreditar al profesor. Yo soy Augusto de Congas, hermano. ¿Me pueden enjuiciar? Sí, pero tengo pruebas suficientes, grabadas. Ese es el señor Beto Ortiz. Entonces, señor Aníbal Torres, me parece muy bien que hayas pedido disculpas a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Eso me parece muy bien. Otro día, hermano Aníbal Torres, antes de poner en funcionamiento tu lengua, pon en funcionamiento tu cerebro. ¿Está bien o no? Claro, pues hermano, ¿cómo puede difamar a nuestras Fuerzas Armadas? Muy bien. Hermanos, el profesor Pedro Castillo fue elegido presidente de la República para cumplir su periodo por 5 años, ¿sí o no? Mira, yo, Augusto de Congas, voté por el profesor Pedro Castillo y yo marqué lápiz y yo lo voy a defender hasta el último día de su gobierno. Pero profesor Pedro Castillo, tienes que cumplir con tu palabra, pecojudo. Claro, pues, oye hermano, tienes que cumplir con tu palabra, carajo. Tienes una deuda inmensa con el Ágora Popular. Aquí te enseñamos a hablar, sino que como tú eres profesor, no aprendiste. Aquí le enseñamos a hablar. Aquí a 2 cuadras nos llevamos toda la noche. Le enseñamos a hablar. Pero es profesor, pues hermano, es profesor, un profesor rural, no aprendió mucho, pero ahora el golpe lo está enseñando, ¿no? Ya se está volviendo respondón, así tiene que ser, contestatario, pero reaccionas demasiado tarde. Tú dice, toda acción tiene una reacción inmediata. Yo te meto un puñete que tú reaccionas mañana al toque. Al toque, así es la reacción. Pero este cojudo se queda esperando, allá te comieron vivo. Tienes que responder, hermano, al toque. O hay un dicho que dice, las ideas se combate con las ideas, a las masas se combate con las masas, al terror se combate con el terror. ¿Esto dónde lo aprendí? En el glorioso ejército del Perú. Mira lo que dice, las ideas se combate con las ideas, a las masas se combate con las masas, al terror se combate con el terror. Eso es lo que se aplicó para derrotar a esa banda terrorista de Sendero Luminoso. Miedo no tengo, hermano, no tengo miedo. El miedo se acabó. El miedo para mí es una idea. El miedo se acabó, hermano. Si tú tienes miedo, si tú tienes temor, le haces el juego a los grupos de poder económico. ¿Por qué? Porque justamente ellos quieren que el pueblo sienta temor. Ellos quieren que el pueblo sienta miedo. ¿Para qué? Para quebrantarnos nuestra voluntad de enrumbar este país, para quebrantarnos nuestra voluntad de encontrarle el verdadero norte de progreso y desarrollo para nuestro querido Perú. No tenga miedo, hermano. Este 28 de julio yo voy a encabezar esa gigantesca manifestación. Espero, hermano, alcanzar 1 millón de compatriotas. ¡Viva el Perú! Por eso le estamos aconsejando al profesor Pedro Castillo que su mensaje a la nación le dé en el cuartel general del ejército. ¿Para qué? Él va a hacer su mensaje a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana el Congreso debe estar cercado por la población civil. Nosotros, todos nosotros. ¿Quién tiene miedo? Hay varios miedos. Se respira el aire de la gente, dice, carajo, ese viejito, ¿qué se creerá? Soy como ustedes, hermano, soy humano de carne y hueso. Un plomo ingresa, me traspasa, hermano, soy como ustedes.
Pero ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Yo estoy dispuesto a luchar para cambiar este país. ¿Por qué? Porque tengo hijos. Todos tenemos hijos. ¿O son collo? ¿Qué pasa? ¿Ah? Y nuestros hijos van a tener sus hijos, ¿o no? Por ellos, hagámoslo por ellos. Si para eso tenemos que ser insolentes, tenemos que ser malcriados, pues seámoslo. Pero luchemos, hermano. Luchemos por ello, para heredarle a nuestro futuro árbol genealógico una patria más libre, una patria más soberana. Entonces las futuras generaciones van a agradecer a esta generación que se plantó, que se paró, que puso el pecho, carajo, hizo posible enrumbar al país por un nuevo norte. Eso tenemos que hacerlo. Ese es el reto que nos une a todos los peruanos. Mi lucha, hermano, es tu lucha. Tu lucha debe ser mi lucha. Es la lucha de los pueblos olvidados, de los pueblos dejados de lado, de los pueblos excluidos de todo progreso. Por eso estamos acá. Hoy esos pueblos olvidados, hermano, tienen voz, tienen voto. Mira este paso, hermano, mira. Mira su gente, mira, mira, triste. Mira, hermano, ve, mira, ve. Este cojuta que se duerme. Ver este espacio, increíblemente, hermano, ha calado hondo. Ha llegado a los lugares más recónditos de nuestra patria. Todos los compatriotas, hermano, en el exterior nos ven. Ven este espacio, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque este es un centro, una escuela política, es un centro de ilustración, donde al pueblo le enseñamos a ser críticos, le enseñamos a ser cuestionadores. Eso tenemos que ser. Nunca más debemos volver a ser, hermano, una manada de borregos. Nunca más debemos volver a ser un pueblo de zombies, un pueblo de autómatas. Tenemos que hacer valer nuestros derechos. Tenemos que hacer respetarlos. Suficiente fueron 200 años, hermano. Piensa, pues, hijo, ¿cuántas generaciones sucumbieron ante la aristocracia, ante la plutocracia, ante la oligarquía del Perú? ¿Cuántas generaciones? Muchísimas. Estamos nosotros. Nosotros somos descendientes de esas generaciones que fueron pisoteadas, humilladas, esclavizadas, explotadas. En nosotros recae la responsabilidad, hermano. ¿Para qué? Para ser verdaderamente libres, verdaderamente soberanos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Hemos hecho algo importante. Hemos dado un gigantesco paso hacia adelante. ¿Cuál es? Llevar a la más alta magistratura de la nación a un hombre de las canteras del pueblo, pero de rasgos andinos como el que habla. ¿Qué cosa nos falta, hermano, para coronar con lauros de gloria ese inmenso esfuerzo desplegado por el pueblo? Cambiar la constitución política del Perú. Ahora, cuando dicen quieren cambiar la constitución para volver a Perú un país comunista, terrorista, Venezuela, Nicaragua, mentira. Esa es una guerra sucia, es terrorismo blanco. ¿Qué es el terrorismo blanco en el argot militar? Meter miedo, meter temor. Al contrario, ¿para qué? Justamente para quebrantarnos esa voluntad de cambiar la constitución. Hermanos, quiero que entiendas algo. ¿Qué estamos viviendo en estos momentos? Estamos viviendo una lucha de clases. Lucha de clases elevado a la máxima potencia. Eso quiero que entiendan, amigos de Facebook. Para mis detractores, para los que quieren verme muerto, me interesa un pepino. Miren, hermanos detractores, no me interesa si hablan mal o bien de mi persona. Lo que me interesa
es que hablen de mí, así me hacen más famoso. ¡Viva el Perú! Hola, hermano. Mira, hermano, ¿qué pasa en el Perú? ¿Quiénes nos han gobernado? En 200, escuche esto, hermano, en 200 años de vida republicana, exceptuando a Juan Velasco Alvarado y a Pedro Castillo, nos han gobernado 65 presidentes. Esos 65 presidentes han sido mayoritariamente, por no decir todos, parte de la oligarquía y de la aristocracia limeña. Y los que no lo fueron, se plegaron a ellos como Ollanta Humala Tazo. Todos, todos, ¿alguna vez se preocuparon por el pueblo peruano? Nunca, nunca. ¿Alguna vez algún gobierno buscó desarrollar o mejorar la calidad de vida de los peruanos? Nunca. Eso quiero que entiendas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la constitución política del Perú. ¿Y por qué la derecha? ¿Por qué los grupos de poder económico, amparados en la parafernalia de los medios de comunicación, han reaccionado brutalmente contra Pedro Castillo? ¿Sabe por qué? Porque a lo largo y ancho del territorio nacional tenemos más de 2.400.000 firmas. Ese es el temor. Un aplauso por ese hermano. Ese es el miedo. Ese es el temor. Ya lo tenemos acorralado, hermano. Ya lo tenemos acorralado. Lo tenemos en terreno de arena movediza. Ahí tenemos que estrangularlo para que nunca más vuelvan a gobernar este país. Si ellos se quedaron 200 años, pues quedémonos 2 milenios. ¿O alguien tiene miedo? Eso es nuestra lucha, hermano. Jamás vamos a ser como Venezuela, Nicaragua. ¿Por qué? Porque ahí hay una dictadura brutal. ¿O alguien quiere contestar, hermano? Debatimos acá. Yo digo de que en Nicaragua, Cuba y Venezuela hay una dictadura brutal. ¿Quién dice lo contrario? Le doy el micro. Eso es cierto, hermano. Pero muchos dicen que hay socialismo. ¿Cuál socialismo? Esto está cojudo. ¿Cuál socialismo? En un país socialista dice bien claro, dice, no, el poder lo tiene el proletariado. ¿Y quiénes son los proletariados? Los agricultores, los obreros, los campesinos, los artesanos. Según Lenin, ellos son los proletariados. Y dice también, en un país socialista, los medios de producción deben de estar en manos del en manos de la dictadura del proletariado. ¿Y a qué llaman medios de producción? Nuestras minas, empresas, fábricas y la maquinaria con lo que se producen los bienes. En Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, los medios de producción o el poder lo tiene el pueblo. No, pues, hermano, no nos engañemos, hermano, no nos engañemos. En Cuba peor, ahí domina una familia dinástica, los Castro, ¿o no? En Nicaragua, ¿quién está? Daniel Ortega. ¿Quién fue Daniel Ortega? El amigo del comandante Cero o Eden Pastora, ¿o no? Él traicionó el ideal de Eden Pastora, porque Eden Pastora nunca fue incluido en los 9 comandantes militares que iban a regir los destinos de Nicaragua. Eden Pastora, Frente de Liberación Nacional Sandinista, ¿no? ¿Y por qué le pusieron el nombre de sandinista? ¿Quién sabe? En honor a César Augusto Sandino, el que le hizo la guerra a los norteamericanos desde el año 1922 hasta 1930. Ese César Augusto Sandino fue el que expulsó a los norteamericanos de Nicaragua, 1930. Por eso le pidieron Frente de Liberación Nacional Sandinista. A ese frente, ¿quién traicionó? Daniel Ortega. ¿Por qué? ¿Por qué traicionó? Porque querían hacer de Nicaragua un país democrático. ¿En Nicaragua hay democracia? Represión brutal contra su pueblo.
igual en Cuba, igual en Venezuela. Eso es dictadura. No confundamos, hermano. Tú puedes simpatizar con el socialismo, pero allá no hay socialismo. Allá hay dictadura brutal. ¡Viva el Perú! Entonces, hermano, ¿qué es lo que buscamos nosotros acá en el Ágora Popular? Cambiar la constitución política del Perú. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué queremos cambiar la constitución? Justamente para heredar a las futuras generaciones una patria más libre, una patria más soberana, para que esas futuras generaciones soberanamente decidan qué hacer con nuestros recursos naturales. Eso buscamos acá, y no vamos a parar hasta conseguirlo, hermano. La tarea sería más fácil si cerramos ese Congreso. Ese Congreso es el principal obstáculo para el desarrollo del país. Se ha vuelto un organismo estatal obstruccionista, y el artículo 134 de la Constitución dice: si el presidente de la República ve que el Congreso es obstruccionista, tiene la facultad para disolverlo. ¿Qué cosa ha dicho Pedro Castillo? Este 28 de julio va a haber sorpresa. Escucha, Pedro. Para mí no sería sorpresa que digas la disolución del Congreso. ¿O no, hermano? Ese Congreso tiene que ser cerrado. Ese Congreso legisla solamente para ellos, en favor de ellos. Buscan leyes para favorecerse ellos. ¿Acaso no están debatiendo, hermano, un proyecto de ley para que estos 130 congresistas vuelvan a postular en el año 2026 para ser senadores o diputados? ¿Acaso la señora Susel Paredes, hermanos, cuál es la prioridad de la señora Susel Paredes? Es congresista de la República por el Partido Morado. ¿Cuál es la prioridad de la señora Susel? Mira, hermano, es frívola, es fría. No le interesa el pueblo, no le interesa, hermano, el sufrimiento del pueblo. Lo que le interesa a esta señora Susel Paredes son sus intereses personales. Anarquismo brutal. ¿Qué cosa quiere? ¿A qué cosa quiere darle prioridad la señora Susel Paredes? ¿Sabes cuál es su prioridad? Dice: debemos poner en agenda la iniciativa del matrimonio igualitario. Esa es su prioridad. ¿Qué cosa significa matrimonio igualitario en vocabulario de callejón, de esquina, de azotea, de ventana o tragaluz? Yo tengo calle, tengo esquina. ¿Qué significa? Matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es la prioridad de esta mequetrefe Susel Paredes. Esa es su prioridad. ¿De quién más? De Ricardo Morán. ¿De quién más? De Carlos Brus. ¿De quién más? De Alberto de Belaunde. ¿Se dan cuenta, hermano? O sea que quieren poner en agenda, no, dice por prioridad, el matrimonio igualitario. Mejor dicho, para que se casen entre personas del mismo sexo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta o no? Esta es esa señora. ¿Eres señor o señora? ¿Por qué esta señora reaccionó así? Esta señora, si no me equivoco, se casó en Estados Unidos o México, ¿no? ¿Dónde se casó? Estados Unidos. Mira, un poco de historia. Esta señora Susel Paredes, el señor, no sé cómo llamarlo, hermano. Señora, señor, no sé. No sé cómo llamarle. Susel Paredes, dice, se casó se casó en Estados Unidos. Vino, no sé, con su esposa, su marido, no sé, hermano, pero era mujer. No sé, pues, hermano. Vino al Perú y con su pareja se fue a la RENIEC. ¿Para qué?
para hacer reconocer su matrimonio. Perfecto. Pero los funcionarios reales le preguntaron, ¿dónde están los esposos? Ahí estaban las dos mujeres. Cuando le preguntaron, ¿quién es el marido? Se quedaron calladas o callados, no sé qué son. No sé qué son, sinceramente no sé qué son, hermano. Entonces quisieron hacer reconocer su matrimonio entre personas del mismo sexo. Mejor dicho, Susel Paredes se casó con otra mujer. La pregunta es, ¿quién hacía el de macho de hembra? No sé. Entonces la reina, ¿qué le contestó al hijo? Señora Susel Paredes, nosotros no podemos inscribir su matrimonio en los registros de la RENIEC. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico reconoce el matrimonio entre entre una hembra y un macho, una mujer y un hombre, así. Y se resintió, denunció esto ante el Tribunal Constitucional. ¿Sabes qué le contestó el Tribunal Constitucional? Señora Susel Paredes, nosotros no podemos aprobar su matrimonio homosexual porque nuestro ordenamiento jurídico no lo permite. Si ellos quieren casarse, ¿por qué no convoca un referéndum? ¿No es cierto? El pueblo dice, pero ¿está usted de acuerdo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo? Se van de pepa. ¿Quién es el otro? El señor Ricardo Morán. Ese afamado, ese afamado conductor de televisión en Frecuencia Latina. Este señor tuvo un caso parecido con la señora Susel Paredes. Este señor de Ricardo Morán en Estados Unidos llegó a tener un gemelo, dos hijos, ¿perfecto? Pero para tener sus dos hijos, este señor, ¿qué hizo? Alquiló un vientre, mira, alquiló un vientre y compró óvulos de una mujer X y los introdujo en el vientre de alquiler, ¿está claro? Después de los 9 meses nacen los gemelos. La pregunta es, ¿quién es la madre? A ver, ¿quién es la madre? ¿Cómo? Eso que le han vaciado ahí, esa es la mamá, pues, la ampolleta. ¿Quién es la mamá? Yo, dice este cojudo. ¿Quién es la verdadera madre? ¿El que lleva los 9 meses o el que vendió sus óvulos? Anda, cojudo. El que donó los óvulos. Ella es porque ella es la verdadera madre. Ahí está su gen, ahí está su ADN. La otra solamente vientre alquiler, nada más. Eso hizo el señor Ricardo Morán en Estados Unidos. ¿Te vas a molestar? ¿Qué te vas a molestar, pecojudo, si es verdad? Este señor, cuando sus mellizos ya estaban grandecitos, vino al Perú. Se acercó a la RENIEC. Quiso inscribir a sus niños para que puedan recabar su documento de identidad nacional. Hermanos, todo niño, según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, post-Revolución Francesa, tenemos derecho a una nacionalidad, a un nombre propio. Tenemos derecho. Los derechos humanos son inherentes. Los derechos humanos son inalienables. Los derechos humanos son imprescriptibles. Mejor dicho, inalienables, ¿qué significa? No se puede renunciar a ello. Inherentes, ¿qué significa? Nace con uno. Imprescriptibles, nunca prescribe, nunca termina, nunca caduca. Eso es cierto. Pero este señor Ricardo Morán se acercó con sus gemelos a la RENIEC y quiso inscribir a sus hijos para recabar su DNI. La RENIEC le preguntó: señor Ricardo Morán,
Usted es el papá, yo soy el papá. ¿Y dónde está la mamá? No, o sea que era un niño de un solo padre. ¿Y dónde está la mamá? ¿Sabe qué le contestaron, hijo? Nosotros no podemos inscribir a sus hijos. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico dice, para inscribir en los registros de familia, tiene que estar presente el padre y la madre, que son macho y hembra. Y Ricardo Maranote no sabe, y se fue, y se quejó. Él sabe, tanto Susel Paredes como Ricardo saben de esto, pero ¿por qué lo hacen? Por alarmar a la población, para después decir, no quieren reconocer a un niño. Hermanos, tenemos que cumplir las leyes, porque si no, sería un anarquismo. ¿Por qué? Porque estarías sobreponiendo tus intereses personales por sobre las leyes, y eso no es bueno. ¿O no, hermano? ¡Viva el Perú! ¿Me pueden enjuiciar? Sí, pero yo soy Augusto de Conga. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano. Un aplauso por ustedes, hermano. Un aplauso. Hermanos, pueden apoyar este espacio. Apoyen este espacio, hermano. Le voy a dejar acá con mi amigo el Camarón. No es que no ponga su cerveza, sino que eres de un pueblo donde hay bastante camarones. Vale.